Gracias, Antonio Caballero, por aceptar esta charla. Vamos a hablar de su libro Occidente conquistó el mundo y empezó a perderlo. Es una revisión que tiene 20 años. ¿Qué lo motivó a revisarla, a volverla a publicar y a ponerla a consideración? Justamente todo ha cambiado en estos últimos 19 años, 20 años. Está escrito hasta noviembre del año pasado, es decir, del año 19. Pero justamente todo ha cambiado. Occidente, que conquistó el mundo en el milenio anterior, del siglo XI al siglo XX, lo está perdiendo porque ahora el crecimiento, fundamentalmente a causa de la China, ¿no? Es decir, la China está reemplazando a los Estados Unidos como la potencia universal en todos los sentidos, en el sentido, todavía no en el sentido militar, pero sí en el científico y en el económico. Antonio, usted compara la escritura con la invención de la imprenta y luego con el Internet, como tres grandes quiebres quizá en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta generación con el Internet? ¿Qué es lo que ocurre con estas nuevas generaciones ya tan hiperconectadas? Yo creo que el Internet ha cambiado todos los modos de comunicarse entre las personas, realmente. Es decir, por supuesto que siguen existiendo la imprenta, los libros, los periódicos en papel todavía, ya moribundos, pero existen todavía. Pero no solo esos digamos, eh, medios públicos de la comunicación, sino también los medios privados de la comunicación. Es decir, todo se hace ahora a través de Twitter, a través de, ¿cómo se llama? Es que yo no estoy en eso, Instagram. Yo no he querido entrar en esas eh, apps, creo que se llama, Sí, sí, sí. pero soy bastante malo para la tecnología y para el manejo de los aparatos en general, no, aunque no sean tecnológicos, pueden ser los más elementales, como un destornillador o un martillo, yo soy muy malo. Entonces, pero creo que todo eso ha cambiado la manera de comunicarse entre las personas y la sociedad en su conjunto con los individuos. Antonio, usted escribe, Tan importante como la invención de la imprenta. Lo que pasa es que la invención de la imprenta, por ejemplo, durante los primeros muchos años, muchas décadas y tal vez un par de siglos de la invención de la imprenta no sirvió en general, para los adelantos, sino simplemente para reimponer las viejas certidumbres. Los primeros libros que se imprimieron con la imprenta de Gutenberg fueron Biblias. Es decir, era para imprimir Biblias que se inventó la imprenta. Y así fue, y así se usó. Y yo creo que eso está pasando también, aunque a una velocidad mucho más rápida, con Internet. esta revisión que usted le hace a este libro la hace, si no estoy mal, en el 2019, finales del 2019. Luego viene la pandemia. ¿Qué es lo que pasa, Antonio, con la pandemia? ¿Qué está ocurriendo con la humanidad? ¿Cuál es el gran quiebre que genera el coronavirus, según usted ha podido ver? Pues sí, este libro está escrito antes de que apareciera el coronavirus, antes de que reventara el coronavirus. Pero yo creo que es una cosa que está cambiando, por supuesto, la historia de este siglo. Las grandes pestes cambian la historia de los momentos históricos en que corresponden. Y esto naturalmente, pero todavía es muy pronto, creo yo, para saber cuáles van a ser las consecuencias. Yo no creo, por otra vez, pero es decir, todo esto son especulaciones, claro está. Yo no creo que el coronavirus nos vaya a hacer más buenos o nos vaya a hacer más malos, nos vaya a cambiar profundamente en cuanto a sociedades. Creo que por el contrario, cuando se acabe esto, es decir, en un año y medio o un par de años, porque eso es lo que duran normalmente, lo que han durado históricamente las grandes pandemias, yo no creo que en un par de años vayamos a ser mejores ni vayamos a ser distintos. Creo que todo volverá a ser, es decir, que la humanidad volverá a ser la misma, egoísta, interesada, oportunista. Bueno, y hay otro asunto en su libro importante, Antonio, y es relacionado con el cambio climático. ¿Qué es lo que va a pasar o qué siente usted que puede pasar con estas generaciones
y el cambio climático, y sobre todo, agrego yo, con mandatarios que no creen mucho en ese gran peligro que es el cambio climático. Sí, yo creo que el cambio climático, como lo hemos venido observando en las últimas décadas, pero que empezó hace siglo y medio más o menos, pero que en las últimas décadas no ha hecho más que acelerarse, yo creo que va a cambiar por completo la relación entre el planeta y las especies animales, inclusive vegetales del mundo. Yo creo que más o menos no solo la especie humana, sino todas las especies animales que también por otra parte estamos destruyendo los seres humanos, estamos acorralando a la extinción pues en fin, desde los más insignificantes microbios hasta los más grandes mamíferos, estamos acabando con las ballenas y estamos acabando con las abejas. Creo que eso va a tener consecuencias catastróficas para el mundo. Si eso no se para, y efectivamente los políticos, en particular los políticos de los más grandes países y los países más terriblemente destructores, como son los Estados Unidos, la China, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, es decir, la Federación Rusa, y grandes países en pleno desarrollo como la India o como Brasil, que no creen o que se niegan a reconocer la existencia del cambio climático, pues van a ser responsables de unas destrucciones absolutamente aterradoras, que lo hemos visto desde los tiempos del diluvio universal de Noé. Bueno, y otro tema más es la velocidad de los acontecimientos, porque pues el libro abarca 1000 años, pero tengo la sensación de que en los últimos 70 las cosas pasan muchísimo más rápido. Yo no sé si usted comparte esa idea de que cambia o cambió radicalmente la velocidad de los acontecimientos. Sí, claro, claro, naturalmente, ha habido una aceleración de la historia, pero no solo en estos últimos 70 años, eso empezó realmente con el Renacimiento, es decir, y con los grandes avances en la navegación, por ejemplo, y en consecuencia, ahí empezó la globalización, digamos, algunas de las grandes pestes, justamente volviendo a las pestes del siglo XIV, por ejemplo, vinieron de que ya había una navegación constante entre el extremo oriente y la península europea. Es decir, cuando llegaron barcos que venían desde la China y a través del Mediterráneo Oriental y de Turquía, llegaron a Italia y llegaron a España, esparcieron la peste negra del siglo XIV. Ahí empezó esa globalización que naturalmente se ha ido acelerando con los avances tecnológicos de la navegación, de la aviación y naturalmente ahora de la, de la Antonio, que estamos. bueno, y quiero, Antonio, terminar, si me lo permite, con una pregunta que seguramente le hacen mucho, y es relacionada con su novela Sin Remedio, esta obra tan importante sobre Bogotá, escrita en los inicios de los años 80. ¿Usted por qué no volvió nunca a la novela si le fue tan bien con Sin Remedio? Es un libro, también, si me lo permite, de culto entre los lectores. ¿Por qué no volvió a la novela? Porque, porque yo no creo que haya que escribir una novela al año, como escriben muchos escritores, eh, sino cuando se tiene algo que decir. Y yo creo que no he tenido nada especial que decir desde aquella novela para hasta hoy. Mm, hay novelistas, digamos, yo qué sé, digamos, no, los novelistas de novelas policíacas pueden sacar una novela cada mes, como hacía Simenón, por ejemplo, ¿no? Escribió algo así como 1000 novelas policíacas. Yo no creo que cuando uno quiere decir algo serio, algo seriamente profundo, cosa que hizo Simenón en algunas de sus novelas, pero no en las policíacas, no tiene muchas cosas que decir, en consecuencia no tiene por qué escribir muchas novelas. Bueno, pero en Sin Remedio también yo creo, o parece que aprovechó y también se despachó con poemas. No sé si también ya chulió el tema con la poesía, porque en la poesía es un terreno en el que recurrentemente caen los que escriben. ¿Usted cómo va con la poesía? ¿Ya chulió también el tema con poemas o qué?
No, 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 salí de eso también. Muy bien. Antonio, muchas gracias y felicitaciones por la reedición del libro y que le vaya muy bien con él. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.